Aprendamos a ser canal de bendición para otros. Si Dios nos bendice con su amor, demos amor a los que nos rodean. Si Él nos da perdón, ofrezcamos perdón. Todos hemos recibido algo directamente del cielo para continuar fluyendo hacia los demás. No permitas que se estanque en ti. Y con estas palabras quiero daros la bienvenida a una nueva entrevista en Conversaciones desde el Desierto. Y hoy nos acercamos hasta Pozo Blanco, Córdoba, para saludar a Delith Sutton. Hola, Delith. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a estar aquí en Conversaciones desde el Desierto. Pues Delith, yo también muy contenta porque aunque no nos conocemos personalmente, pues agradezco tu disposición para estar hoy aquí con todos los que nos estén escuchando. Y por tu nombre, por tu apellido y por tu acento, ya podemos saber que no eres una cordobesa de nacimiento, aunque vivas en Córdoba. De hecho, eres inglesa, pero llevas ya más de 20 años viviendo aquí en España. Y para conocerte mejor, yo creo que la primera pregunta es, Delith, ¿por qué hace 20 años decidiste venir a España? ¿Y cómo fue que acabaste en Córdoba, donde el clima y las costumbres son muy diferentes a las de Inglaterra? Pues fue desde el año 92 cuando Dios empezó a llamarme, o antes, en el 90 creo, que Dios empezó a obrar en mí y tenía compasión para la gente que no conocía a Jesús, ¿no? Y leyendo la parábola de los talentos, yo había estudiado algunos idiomas, entonces me apunté a lo que era Operación Movilización, ¿no? OM, en aquel entonces. Ellos enviaban jóvenes durante el verano para apoyar a iglesias nacionales. Y en este año, el 22, cuando muchas cosas estaban ocurriendo en España, fui enviado a Córdoba a ayudar con una campaña de verano, ¿no? Y allí es donde me enamoré de la visión de plantar iglesias en la zona rural de Los Pedroches y también tenía pasión para los toxicómanos, como podemos predicar un evangelio integral con la obra social y la iglesia. También me llamó la atención la necesidad que no había iglesias aquí por la zona norte y cosas sencillas como en mi pueblo, si uno quería comprar una Biblia, ya había una tienda en el pueblo, aquí no había nada, entonces creo que Dios me dio esa carga, ¿no? Pero en esa época yo no hablaba mucho español y pensaba, bueno, podré servir al Señor mejor en mi pueblo, ¿no? Donde manejaba mejor todo. El Señor seguía hablándome, mostrándome que era aquí donde Él me quería, ¿no? Entonces, y la iglesia de donde venía, ellos también veían en mí que Dios estaba obrando, ¿no? Y que Él me estaba llamando a esto. Y leyendo sobre la historia de Abraham, cuando Dios le llamó y dejó su tierra y fue contado por justicia, eso Dios usó en mi corazón. Y también cuando Jesús no era profeta en su propia tierra. Entonces era una acumulación de cosas, ¿no? Y durante varios veranos vine aquí para colaborar en campañas de verano hasta que vine por un año y medio, y eso realmente fue la prueba. Sentí de allí que Dios dijo, bueno, ahora. Y me fui al seminario para prepararme un poco más y preparar la iglesia que me iba a apoyar también. Y en septiembre de 2029 vine a tiempo completo. Así que era un proceso, ¿no? Pues qué bien ver cómo en el verano venías por España y ahí Dios te iba mostrando, ¿no? Que aquí había mucho en todos sitios Sí. hay mucha necesidad del Evangelio. Pero bueno, el idioma ya perfectamente, ¿eh? Muy bien. Y antes hablábamos, ¿no? De que ya te sientes como muy de la tierra, ¿no? Sí, aquí le llaman a la gente tarugas y a mí me siento honrada cuando la gente aquí me dice eso porque
siento que ellos me vean no como extranjera, ¿no? Más bien alguien integrado en la comunidad, porque los pueblos aquí son muy chicos y se conoce todo el mundo. Sí, porque estamos hablando de la provincia de Córdoba, pero los pueblos de Córdoba. Sabes que aquí, bueno, los españoles conocemos Pozo Blanco Donde porque allí murió Paquiri, ¿no? murió un torero muy famoso, Paquirri, pero sí son esos pueblos de Córdoba con tanta necesidad también de escuchar las buenas noticias del Evangelio. Y has comentado algo sobre los toxicómanos, porque una de las cosas en las que tú estás ayudando en la actualidad es con el buen samaritano. Sé que estás en la oficina y sé que hacéis un trabajo pues, de ayuda a la gente que está en rehabilitación con toda esta problemática que las drogas y las dependencias están llevando. Entonces me gustaría saber un poco en la actualidad a qué te estás dedicando. Em, Quizás desde que vine, lo que es mi responsabilidad dentro de la asociación se ha menguado un poco al nivel que ha llegado otra gente, ¿no? Entonces, yo realmente colaboro en la oficina cuando hace falta y es como atender los teléfonos y hay personas especializadas ahora para hacer las entrevistas, ¿no? Pero también trabajamos con el ayuntamiento y otras asociaciones en cuanto a la prevención, ¿no? Organizando actividades, cursos. Entonces, en eso donde me enfoco más ahora, porque el equipo ha crecido. Y dedico un poco más tiempo a lo que es el desarrollo de la iglesia y también la vista de plantar una iglesia en el pueblo de Villanueva de Córdoba. Entonces, esos son mis dos enfoques: ministerio entre mujeres, la alabanza. Estoy en el equipo de responsables de la iglesia porque trabajamos con un pastor nacional. Y también utilizo el inglés para conocer a gente, ¿no? Es una cosa que jamás pensaba que Dios iba a utilizar, pero me ha abierto muchas puertas para conocer gente en el pueblo, ¿no? Y eso ha sido de una bendición. Pues muy bien, todas estas facetas de querer compartir el Evangelio. Antes tú hablabas del Evangelio integral y cuando, por si alguien no sabe de qué nos referimos, es que nosotros queremos predicar en un Evangelio de salvación, pero también ayudar a la persona, ¿no? En sus necesidades. Y creo que eso es fundamental. Y Deliz, a ver, estamos en medio de esta pandemia y tú estando fuera de tu tierra, sin tu familia cerca, me gustaría saber un poco cómo te has sentido en este tiempo, si te has sentido apoyada por la familia de la fe en estos momentos. Cuéntame un poco cómo has vivido todo este tema de la pandemia. Pues yo vivo sola, entonces en el tiempo de confinamiento estricto sí era difícil, pero también doy gracias a Dios por las nuevas tecnologías, porque no podría imaginar cómo hubiera sido sin Zoom, sin el WhatsApp, y porque he sentido arropado por la iglesia. Hemos podido seguir conectados, también animados en la palabra. Nosotros en este tiempo estábamos estudiando Filipenses, que era tener gozo en medio de la prueba, porque Pablo estaba encarcelado, estaba en prisión, ¿no? Y nos hizo reflexionar mucho sobre cómo se puede tener gozo en circunstancias difíciles. Así que he sentido paz que yo creo que Dios te lo da cuando lo necesitas, ¿no? Y he estado aquí en casa, pero acompañada. Entonces, y había un momento quizás de temor cuando mi madre, que limpia un centro de salud, ella me dijo que había perdido el olfato y el gusto. Y me acuerdo una noche que estaba en la cama orando. Entonces la oración también ha sido una parte fundamental de este tiempo, de saber que Dios me está escuchando y Él está en control. Yo creo que he podido descansar en esto, de saber que Él ha tenido un plan y tiene un plan y propósito en este tiempo.
Estaba mencionando a una amiga también que quizás hemos tenido que enfrentar el hecho de que somos vulnerables. No, claro, no nos gusta sufrir, pero creo que todos a cierto nivel hemos sufrido en este tiempo, ¿no? ¿Y qué haces con ese sufrimiento? Y quizás hemos tenido que enfrentar la muerte también. Y creo que para el creyente tenemos respuesta para esas situaciones, ¿no? En la persona de Jesús y la esperanza del Evangelio. Entonces, ahí es donde personalmente he recibido mucho consuelo y me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas. Y una de las cosas de Liz donde encontramos el consuelo, lo has dicho, en la oración, poder orar. Y ahora, personalmente, yo también estoy orando sobre todo por amigas que tienen familiares enfermos, ¿no? Y podemos orar, y a veces es lo único que podemos hacer, ¿no? Sí. Desde la distancia, y el Señor da su paz. Pero también tenemos su palabra, tenemos la Biblia. Las mujeres cristianas, las personas cristianas, vamos a la Biblia, ¿no? Y entonces me gustaría si pudieras compartir, y es algo que siempre pido a todas las mujeres que pasan por estas conversaciones, algún texto, sé que hay muchos, pero de todos ellos, algún texto que te haya hecho bien en este tiempo y que también pueda dar esperanza a quien nos está escuchando. Sí, encima lo tenía marcado en marzo de 2020 y es Salmo 91 y dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y tenía esa sensación, ese tiempo de la epidemia, que no, yo estaba morando aquí sola en casa, pero Dios me estaba cubriendo, ¿no? Con su presencia, y yo estaba seguro y protegido por Él, ¿no? Y podría confiar en Él, porque Él es omnipotente, Él tiene todo el poder. Y que mi esperanza no estaba ni en los médicos, ni en una situación externa, sino en Él, ¿no? Y que Él era fortaleza para mi vida, en Él podía refugiarme cuando, no sé, dejé de ver la televisión porque era todos los días los números de fallecidos, ¿no? Entonces, tenía que centrarme en quién es Él y su amor por mí y confiar en Él, ¿no? Como dice en ese versículo. Esperanza mía y castillo mío. Sí. Y creo que en este tiempo muchas veces se ha hablado de la esperanza, pero a veces ponemos esperanza, fíjate, en las vacunas, ¿no? Y nos fallan y no llega. Pero necesitamos esa paz en nuestra alma y eso nos lo puede dar el Señor en medio, lleguen las vacunas, no lleguen, esa esperanza en el Señor. Y la verdad es que muchas mujeres han comentado salmos y este Salmo 91 yo sé que muchas lo hemos leído en este tiempo de pandemia, ¿no? Viendo a quién acudimos, quién va a ser el que va a estar ahí, ¿no? Y los salmos siempre nos dicen que estemos bajo la sombra de sus alas o aquí a la sombra del Omnipotente. Sí, el Señor también me habla mucho por canciones, entonces la canción que iba mucho por las redes sociales, ¿no? La bendición, ¿no? Que Dios te guarda y te bendiga, ¿no? Era una promesa. Y yo lo pegué en mi ventana porque tengo vecinos enfrente, ¿no? Que mi deseo también era para comunicar a mis vecinos, ¿no? Que yo estaba orando por ellos, que Dios le bendecía a ellos y le guardaba a ellos también, ¿no? Mira, la canción de la bendición, luego la pondré en el enlace de YouTube, gracias por recordármela, me la mandó una amiga inglesa, una versión que se había hecho allí, fue la primera vez que la escuché. Y yo te puedo decir, cuando me la mandó, estábamos en medio del confinamiento, que las lágrimas se me caían, porque me pareció tan bonita, aparte de la música, esa letra de bendecir en esos momentos, de querer bendecir cada uno su país, y luego empezaron a sacarla cada país, ¿no? La bendición para bendecir, incluso en España también se hicieron varias versiones, y qué bonito querer bendecir a otros con esa bendición que nosotros hemos recibido.
Y fíjate, no sabía que ibas a decir esto, pero yo comenzaba hablando sobre ser canales, ¿no? De Mm, dejar que el Señor fluyera a través de cada una de nosotras, lo que hemos recibido del sí, Señor, el poder darlo, ¿no? Que sí. seamos esos canales de bendición, y esta canción me lo ha recordado. Muchas gracias, Deli. Pues ha sido un gusto tenerte, se ha pasado el tiempo súper rápido, Volando. pero ha sido bueno conocer cómo allí en este pueblo, en Pozo Blanco de Córdoba, el Señor está obrando, la palabra del Señor se está predicando, estáis siendo de bendición para las personas de Pozo Blanco y para otros, también con esta labor tan bonita del Buen Samaritano y este centro de rehabilitación que tenéis, y dar la palabra y dar esa ayuda práctica que a veces hace falta, ¿no? Sí. Así que, Delit, si quieres decir alguna palabra más antes de despedirte a las personas que nos están escuchando. Bueno, que solo animaros a recordar que somos hijas de Dios. Dios ha puesto un valor muy alto sobre nosotros, nos ama incondicionalmente, ¿no? Entonces, que brotan de cada uno de nosotros es de gratitud y adoración a nuestro Padre. Así que sigue confiando en Él tiene propósito y planes para este tiempo, seguro está obrando en los lugares que nosotros ni hemos imaginado, ¿no? Entonces veremos después lo que realmente el Señor ha querido hacer en este tiempo, ¿no? Pero seguimos animando y cogiendo esperanza de su palabra. Muy bien, tú enseñabas tu Biblia y aquí es Sí, donde nosotros tenemos nuestro alimento, es la palabra de Dios, es lo que el Señor quiere que conozcamos, y siempre termino esta entrevista animando a la gente que nos está escuchando a ir a la palabra, a abrirla, a leerla. Igual que tú encontraste en ese Salmo 91, el recordar, ¿no? Esas verdades. sí. Tienes temor, yo estoy aquí, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos a Dios diciendo, venid a mí? Y luego a Jesús, ¿no? En el Evangelio, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, con tantas cosas que tenemos, ¿no? A nuestras espaldas. Pues que vayamos al Señor, que vayamos a su palabra, así que alimento para el alma. Yo animo a todas las personas a que vayan a la palabra, sea escrita. Decías antes que es verdad que en España a veces no era fácil encontrar Biblias, ¿no? Sobre todo Biblias así también en un lenguaje de nuestra época, que no fuera algo difícil de entender. Gracias a Dios, ahora pues hay más facilidad para encontrar una Biblia, y sobre todo gracias a los dispositivos móviles Sí, podemos tener la Biblia en nuestro idioma, en diferentes versiones, también actualizadas a nuestro idioma. Y yo animo muchas veces también a ir a YouVersion, me imagino que tú conocerás sí, lo esta uso, sí. aplicación gratuita donde podemos encontrar la Biblia, incluso hay devocionales, ¿no? Hay devocionales que una pequeña explicación, porque a veces hay gente que me dice, es que no entiendo lo que la Biblia dice. Bueno, es que es poco a poco, ¿no? Y a veces pues Dios ha puesto a gente que ya ha estudiado y que nos puede compartir, ¿no? No tengamos miedo de ir a la Biblia, leerla y preguntar, ¿no? Lo que no Sí, sabemos. Deliz, pues te deseo todo lo mejor gracias. en todos los proyectos que el Señor tenga para ti. Gracias por dejar tu tierra, a tu familia, por venirte al calor de España, que siempre pues el Señor, como tú has dicho, está a tu lado. Gracias también por la familia de la fe que nos ayuda, y que el Señor haga su obra en ti y lo que Él tenga para ti. Gracias por ser de bendición a los españoles. Si no te lo han dicho, que seguro que sí, pues yo te lo quiero expresar. Y ojalá que en algún momento pues podamos vernos. Sí, Yo soy de cerca de Córdoba, soy de Jaén, entonces a veces bajo cuando se puede a ver a la familia, pero es una tierra, el sur de España, que está en mi corazón también. Así que pronto podáis tener más iglesias donde se predique el Evangelio. Así que un abrazo, amén. Delis. Gracias. Y a todos los que habéis llegado hasta aquí, animaros a leer la Biblia, alimento para nuestra alma. Yo me despido hasta la próxima entrevista. Que el Señor os cuide y guarde vuestros corazones. Adiós.